Nada, tras un pedido de disculpas, porque bueno, estoy con un poco de alergia, yo sé que es molesto, por ahí estoy con la nariz molesto, así que bueno, sepan entender, oren por mí, es un problema, pero bueno, es la época, hermanos, y bueno, me ha tocado esta cuestión a mí. Continuamos con la serie expositiva del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Ya estamos tocando el final de la carta a Timoteo, esta segunda carta, terminando ya la serie de epístolas pastorales. Estuvimos gran parte del año teniendo esto porque es algo vital, porque es como habíamos hablado, son como los planos de Dios para la iglesia. Cómo se organiza la iglesia, cómo se estructura la autoridad de las iglesias. Por ejemplo, ha surgido en este tiempo, un poco ya está un poco en decadencia ese modelo, salían las iglesias emergentes. Iglesias donde inclusive hasta el día de hoy muchas rechazan toda cuestión de autoridad eclesiástica, rechazan la visión de la iglesia, bueno, todos reunidos porque prefieren otra libertad. Pero en realidad vemos el modelo de las Escrituras y rechazan toda figura de autoridad. Diciendo, no, para hay gente que dice, no existen pastores porque eso es el modelo católico romano de los curas y nada que ver. Bueno, la realidad es que las Escrituras dicen otra cosa. Lo lamentamos, pero la estructura de gobierno de la iglesia está, la estructura porque eso trae orden, dirección a la congregación. Una cosa es que uno lo haga en autoritarismo, otros que hayan caído en errores de herejía, eso es otra cosa. Es harina de otro costal. Pero los planos de Dios para la iglesia, cómo se organiza la iglesia, los roles de la congregación, los roles de los hermanos, de las hermanas en la iglesia, están bien concentrados y eso son las normas que la iglesia del Señor, una iglesia que busca desde las Escrituras, debe regirse, porque es la palabra inspirada de Dios para nuestras vidas. Ahora, si nosotros vemos ahora, en este capítulo 4, vamos a ver algo muy especial. Juan Calvino decía, ahí vamos a ver una visión, es hasta el versículo 8, es toda una misma unidad de pensamiento, pero no vamos a ver los 8 versículos del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a entender que a la luz de esta palabra, Pablo ya le viene explicando la autoridad del origen de la Escritura, divino, inspiración de Dios, pero también nos insta algo a que predique la palabra. ¿Pero a la luz de qué? ¿Por qué? Lo que les voy a intentar decir, vamos a ir desglosando, tan solo nos va a dar el tiempo para ver los primeros 2 versículos, pero hay una conexión que Pablo está haciendo del encarecer delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y termina el versículo 8, habla de que la corona de justicia le será dada al Señor, se la va a dar, pero ¿quién es el Señor? Juez justo. O sea, hay juicios venideros de parte de Dios. Entonces, a la luz de esos juicios es que Timoteo tiene que estar predicando, a la luz, a la expectativa, a la esperanza. Por eso el título del sermón, Predicando a la luz de su venida. Como subtítulo, una responsabilidad bajo juramento. Dice versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Juan Calvino dice respecto a este pasaje, aquí, como en todo asunto importante, Pablo da un solemne aviso de amonestación a Timoteo, presentándole a Dios como vengador y a Cristo como juez, para que no descuide su ministerio. Y ciertamente Dios, al no escatimar a su Hijo unigénito, demostró cuán grande es el cuidado que Él tiene de su iglesia, de modo que no permitirá que quede impune la negligencia de los pastores, por quienes las almas que Él ha redimido a tan alto costo perecen y están expuestos a ser presa del enemigo. Pablo está en la cárcel, en el contexto, y está haciendo un llamado solemne a modo de un compromiso perpetuo para dar ánimo a Timoteo, porque no es tan solo ponerlo en el miedo al juicio, porque saben una de las cosas que el miedo paraliza. Una cosa, el miedo, en su creación del ser humano y todo animal tiene unas cuestiones. Muchas veces es el miedo, y el miedo, como dice el dicho, el miedo no es tonto. Es un mecanismo de supervivencia. Pero en algunos el miedo es, salen corriendo, y en otros se quedan paralizados. Se quedan ahí. La intención no es surgir desde el miedo, desde el pánico, sino que Pablo está animando que a la luz de ese juicio tiene la gran responsabilidad de predicar. Es que persevere en el servicio para el cual fue llamado, ser heraldo del Evangelio. ¿Qué es un heraldo? Un comunicador. Al finalizar esta carta, ya entramos en el último tramo, se nota un clima que marca algo que apremia. Hay una urgencia, algo que está embargando el corazón del apóstol. Su alma se derrama como en una carrera, necesita sellar algo, dejar una marca y a manera de testamento a su discípulo. Que este es un tiempo incierto, pero el anciano siervo de Dios, como un veterano que está pasando la posta, dejando que en sus pensamientos se agolpen en una urgencia, el profundo, y él pronto estará ante el Señor, a quien tanto amó y al final daría su vida como una entrega a manera de sacrificio de adoración. Es una nota un poco sombría también, pero antes que la tristeza está la premura, es la necesidad de seguir velando por el pueblo de Dios, como decía en 2 Corintios 11:28, donde habla que fue azotado, fue perseguido, pasó ayuno, hambre, pero por sobre todo se agolpan el peso y la carga por las iglesias del Señor. A pesar de todo lo que estaba pasando Pablo, como también se lo dice a Tito, yo todo lo soporto por amor de los escogidos del Señor. Y a pesar de sus aflicciones, se agolpa como en toda una vida la preocupación. El Espíritu Santo ponía este sentir, ya que Pablo no seguiría en esta tierra, pero Dios sigue cuidando de su pueblo hasta el día de hoy, a través de su palabra y sus instrumentos escogidos, los pastores y ancianos de la iglesia, los maestros en las congregaciones. Pablo tenía su tiempo, tuvo su principio y tuvo su final, pero tenía que dejar un legado. ¿Cuál es el legado que imaginamos nosotros si supiéramos que vamos a morir? ¿Qué llenaría nuestro corazón? ¿Qué pensamiento inundaría nuestra vida? ¿Qué quisiera que quedara, qué quisiéramos que quede como recuerdo de nosotros? ¿Cuál sería nuestro legado? Entender, hermanos, este principio es lo que agolpa el corazón. Vemos una nota un poco sombría. Alguien que está en una cárcel húmeda, que tenía un hueco de unos 60 centímetros de diámetro donde entraba luz, un lugar cavado en medio de la roca, ya teniendo claro, esperando el momento de su ejecución. El sistema legal romano no era que esté en la cárcel en sí como castigo, sino era un lugar de espera. Podía salir libre o podía ser condenado a muerte. Era muy sencillo el sistema romano. Debemos entender que hasta ese tiempo, más o menos año 66 de la era cristiana, 64, 66, el Imperio Romano no perseguía oficialmente a los cristianos. Hasta ese momento los que perseguían a los cristianos eran el judaísmo.
El ala fariseica, en su celo religioso, era los que perseguían a los creyentes. Pero en este momento sí. Acuérdense el gran incendio que hubo en Roma en ese momento, que devastó toda la ciudad. Algunos dicen que fue accidental, otras líneas históricas dicen que el mismo emperador Nerón la quiso quemar porque él tenía su idea de hacer otra ciudad en honor a él, no Roma, sino era hacerla Nerópolis. Entonces él mismo mandó quemar, la mayoría de las construcciones eran de madera. Por eso está ese famoso relato de cuando él miraba cómo se incendiaba todo Roma, él tocaba el arpa y miraba. Otras líneas históricas dicen que no fue así, que él inclusive se interesó, que fue mal comprendido. Pero entendamos que tenía que haber un chivo expiatorio para esto. ¿Quién fue? Los cristianos. Y ahí comenzó la primera persecución oficial del Imperio Romano contra los cristianos. Porque hasta ese momento ellos cuestiones religiosas ni se metían. A Jesús lo habían crucificado porque delante del gobierno romano lo habían acusado a Jesús como una persona que fuera como un terrorista, alguien que un subversivo contra el imperio. No por cuestiones de fe. Los que instigaron a eso fueron los fariseos, que ellos por sus intereses religiosos cumplieron como quiera la voluntad de Dios para que se cumpla la obra de redención. Pero acá estamos con Pablo y esperando eso. Dice, te encarezco delante de Dios. Otra versión dice, te encargo solemnemente, habla la Biblia de las Américas. Te encargo solemnemente o te encarezco. ¿Qué es algo que encarece? ¿Qué significa encarecer? Agregar precio. Algo que se hace más caro. Sí, se encarece. ¿Cómo se encarecen las cosas? Bueno, se levanta el precio. O sea, le está encareciendo algo precioso y algo de precio, pero de peso le está haciendo. Y este es un vocablo usado en aquellos tiempos a modo de establecer algo bajo juramento. Tiene el significado de exhortación, como de testificar de una manera enfática o ferviente. Y la responsabilidad que Timoteo había tomado, que es para toda su vida. Todo su ministerio o servicio, esto pone de manifiesto que Pablo pone a Dios el Padre y al Señor Jesucristo como testigos. Pablo no se preocupa por los dones de Timoteo, sino en su carácter. No ve en su influencia o el número de los miembros de la iglesia de Éfeso, sino en su salud espiritual bajo el cuidado de Timoteo. Habiéndolo alentado a no desfallecer, a avivar el fuego del don ministerial ante el peligro, ante la persecución, ante los enemigos, los falsos maestros, habiéndole explicado anteriormente toda la autoridad de la palabra, a él lo que le interesaba era su fidelidad al Señor. Y esto lo llevaría a un camino de excelencia. Porque lo que Pablo buscaba era la excelencia en la vida de Timoteo. No buscaba el éxito. Dice un autor lo siguiente. De hecho, hay un libro que se llama, es el autor del libro Excelencia Cristiana. El éxito es obedecer, es obtener metas culturales que elevan la importancia de uno a los ojos de la sociedad y generalmente está marcado por poder, prestigio, riqueza y privilegio. Según Johnston, el autor de este concepto, por otro lado, la excelencia es la búsqueda de la calidad más alta en el trabajo y esfuerzos personales, independiente de si otros lo reconocen o lo aprueban. El éxito se mide con relación a otros, mientras que la excelencia se mide por el potencial y el llamado de Dios que Dios nos dio. El éxito busca agradar a los hombres, la excelencia busca agradar a Dios. El éxito solo recompensa a unos pocos, mientras que la excelencia está disponible para todo creyente dispuesto a pagar el precio. El éxito pertenece a las posesiones y a la reputación, mientras la excelencia pertenece al carácter. El éxito puede ser barato, logrado a través de atajos, mentiras y robos. El precio de la excelencia nunca tiene descuento, nunca está disponible por menos del valor total. Pablo está buscando la excelencia, por eso trabajó en su carácter. No le dijo, tenés que hacer tal cosa para que venga más gente a la iglesia. De última, predicar, no seas tan duro. No, predicar la sana doctrina.
Dejá a esa gente que por ahí son buenos, tienen algunas cosas que no creen como nosotros, pero dejalo, no hay problema. Algunos hasta son simpáticos. No. Él buscaba la pureza de la iglesia. Buscaba preservar el corazón en santidad para Dios. Porque él quería cuidar la iglesia del Señor. Porque Pablo tenía el afán de presentar a la iglesia como esa novia pura, que está desposada. No entregarla como si fuera cualquier cosa. Esa es la responsabilidad de Pablo y la responsabilidad que le estaba pasando a la posta. Porque Pablo ya sabía que le quedaba poco tiempo. Esta solemnidad del llamado es por causa de quien llama y capacita, Dios. Dios mismo por su Espíritu Santo. Es un servicio lleno de fervor, como le pasó a John Knox. John Knox vivió en el siglo XVI, siglo XVII, y es el fundador de lo que hoy conocemos como las iglesias presbiterianas. Le decían el santo de la espada, era hijo de la época. Pero es un hombre que él tenía temor de Dios, y una de las cosas que como buscaba al Señor, y él leía por día, leía más o menos para arrancar, si mal no recuerdo, eran unos 14 capítulos de la Biblia por día para arrancar su devocional. Hasta que un día los hermanos, ellos ocurren en el tiempo de la Reforma, se separan de la Iglesia Católica Romana, bajo persecución también, pero ¿qué pasa? En ese momento hubo a través de las leyes una libertad que ellos tenían, pero después miraron a John Knox y le dijeron, bueno hermano, queremos que vos seas el pastor de la iglesia. ¿Y saben cuál fue la actitud de este cristiano fervoroso, comprometido? Un hombre, un guerrero dispuesto a dar su vida. Se fue corriendo a su habitación y se encerró a llorar. Porque entendía la solemnidad de su llamado, entendía el peso que se agolpaba sobre su vida y tenía pavor. Hasta que los hermanos lo alentaron, porque tienen que entender una cosa, no es cuestión tuya, es cuestión de Dios. Y si Dios te llama, Dios capacita. Acuérdense, Dios no llama al capacitado, Él capacita a los que llaman. Debemos entender, hermano, esta obra es un servicio fervoroso, pero cuando John Knox comprendió esta solemnidad de ser predicado, se fue durante varios días a estar encerrado en su habitación, orando y llorando, hasta que tomó la responsabilidad de predicar y enseñar en la iglesia. Dice acá, te encarezco delante de Dios a manera de juramento. Esto es algo pesado, algo que ya en la primera carta de Timoteo también, en el capítulo 5, le estaba diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y los santos ángeles, y habla en el ámbito de lo que tiene que cuidar la santidad de la iglesia, de ejercer la disciplina eclesiástica aún con los ancianos que pecaban. No tenía que tener miramientos con eso. Si había ancianos que pecaban deliberadamente y deshonraban el Evangelio, no mostraban un corazón arrepentido, debían ser disciplinados hasta excomulgados. Pero un pastor que tantos años sirve, hermano, en algún momento le erró, no se está arrepintiendo. Como amamos a la iglesia, amamos al Señor y en definitiva amamos al pecador, si este hermano no se arrepiente, no puede continuar en el ministerio. Pero habla que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y los muertos. Hablamos que Él es el juez justo, como también Pablo habla en el versículo 8. El encargo en la comisión delante de testigos y el testigo será la Trinidad misma. Nótese algo, Pablo lo pone delante de Dios y del Señor Jesucristo a quien juzga. Una de las cosas, vean, que dice, lo pone delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién juzgará? ¿Quién es el que va a ejercer juicio? El Señor Jesucristo. Dios aparece como vengador, porque eso también dice Romanos, y que Pablo toma del Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso Pablo dice, no ejerzan ustedes violencia, no ejerzan venganza, dejen lugar a la ira de Dios. Porque este tiene un gran carga escatológica de los acontecimientos del porvenir, que es algo que las personas deben tener en cuenta. Porque muchos hoy predican lo de Dios te ama, Jesús te ama y Jesús es todo amor.
Y Dios es incapaz de hacer nada malo con tal de amar a su creación. Bueno, eso es un ídolo. No es el Cristo de la palabra, de Escritura. Porque llegará un momento en donde la gracia será quitada y vendrán los juicios de Dios. Vendrá la época y el momento de la justa retribución del Dios viviente en contra de sus enemigos, en contra del pecado y de los pecadores. Vendrán los tiempos de retribución, donde Dios también recompensará a cada uno según su obra, a establecer la destrucción de sus enemigos. Pero el que juzga no es el Padre, es Cristo. Él juzgará. Él como Dios el Hijo. Esto demuestra algo. Primero, entre el Padre y el Hijo no hay inferioridad. El Antiguo Testamento dice, yo juzgaré, dice el Señor. Dios también se presenta como el juez. Y acá, ¿por qué Pablo está hablando del Hijo como juez? Porque el Hijo y el Padre, como mismo Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. En autoridad. No es que el Padre está juzgando por medio del Hijo. No. Es el Hijo quien está funcionando o fungiendo como juez. Es igual. Por eso en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. No Dios con minúsculas, Dios con todas las letras. Le es dado el juicio, el de juzgar. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 20, nos dice lo siguiente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cristo es el que muestra todas las cosas, el que ve y le es dado el hacer juicio, el que toma lugar de juez es Cristo. El que juzgará todo no es Dios, sino que juzga a través de Él. Juzga a través de aquel que muestra sus maravillas, aquel que está mostrando el poderío de Dios, aquel que está tomando la autoridad de Dios, está guiado, le fue otorgado. Porque dice en el versículo 22 del Evangelio de Juan, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Debemos tener claro, hermanos, honrar al Padre que lo envió. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Entonces no hay diferencia, no hay distinción entre uno u otro. Él es el que juzga, Él es el que da veredicto, dictará sentencia, dictará bendición o condenación eterna. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 40 al 42. En este discurso dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano y a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo fue puesto por juez de vivos y muertos. Él tiene la prerrogativa de juzgar, como tercer punto, porque Él está listo para hacerlo. Así como Jesús es dador de vida y de reconciliación con el Padre por medio de su obra en la cruz, así también Él juzgará a todos los que han rechazado a Dios desde el comienzo de la historia. Capítulo 8 de Juan, verso 24, ¿qué les dice a los fariseos? Ustedes no vienen a mí porque no creen en mí, no quieren creer. Debemos entender, hermanos,
¿Por qué esta expresión de Cristo? Porque Él juzgará. Y Él es un Dios de vivos, pero también juzgará a los muertos. Nosotros vemos que Juan hace una expresión y estamos hablando del Evangelio, del apóstol del amor, pero esto también lo dijo Jesús. ¿Qué les dice? Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ese yo soy se está nombrando a sí mismo Jehová. Se está nombrando a sí mismo Dios. Ese yo soy es el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3. Está diciendo yo soy. Por eso era la bronca que tenían los fariseos. ¿Cómo que está usando el nombre de Dios? Del Eterno. Y dice, por eso ustedes van a morir en vuestros pecados. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, veremos en esto que son razones de peso. Por eso será a vivos y a muertos. Todos serán llamados a comparecer ante el santo tribunal. Estamos hablando que cuando vengan esos juicios, aquellos que estén vivos en la tierra comparecerán ante ese tribunal y aquellos que hayan muerto también resucitarán los cuerpos y serán llamados a comparecer en ese tribunal. Porque será el juicio final de todas las cosas. Y esa es una doctrina fundamental que las iglesias bíblicas, las iglesias reformadas, nosotros defendemos porque está en la Escritura, no es un capricho nuestro. Esto casi no se enseña hoy, ¿sabe por qué? Porque no junta gente. Espanta. Ay, no, esto no es un cuentito para que vayan a dormir los chicos asustados. Pero es una gran realidad que viene en juicio sobre esta tierra. Es verdad que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, como Él lo dijo. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido de la casa de Israel. Había venido a buscar a su pueblo. Eso es verdad. Pero todo aquel que rechaza a Cristo, lo que recibirá en retribución es la justa ira de Dios. Juan capítulo 3, verso 36 dice que aquel que se rehúsa a obedecer al Hijo, que rehúsa a creer al Hijo, la ira del Padre está sobre él. Tiempo presente, no dice estará, no dice estuvo una posibilidad, la ira está. Una persona que hoy rechaza a Cristo, la ira del Padre está sobre él. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no mandó al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por él. ¿Y qué dice más abajo? Porque el mundo ya ha sido condenado. Pablo en el capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo hacia la tierra. Y comienza a describir el estado del hombre. Pero no está hablando de que, bueno, si vos te portás mal, vas a caer en la ira. Ya pasó. ¿Dónde pasó eso? En el Edén. Desde ahí que el hombre nace y está muerto en sus delitos y pecados. Necesitados de la redención de Dios. Y que habla también, Pablo a Timoteo le está diciendo esto, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Cristo dijo que vendría por segunda vez. Pablo instaba a que se viva de esa manera el ministerio. Su manifestación y su reino. Esta segunda venida se manifestará como si fuera un rayo o como si se viera una imagen de un fuego resplandeciente. Esa es la forma como habla en el griego, cuando habla de que cuando Cristo venga y toque los montes. Cuando Cristo se manifieste, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Quizás será a través de la tecnología, pero quizás sea visto como si fuera un cometa, pero cuando ponga sus pies se partirá el monte. Cuando venga Cristo lo van a ver como si fuera una gran llama resplandeciente. Esa es la idea que da el griego. Porque va a presentarse como Dios ya glorificado.
y todo ojo lo verá. No será una venida invisible donde nadie lo va a ver o una segunda venida medio secreta. Cuando venga, todo ojo le verá. Y será el momento de la redención del pueblo de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 26 y 27, nos puede ilustrar y dar una idea. Donde habla de la venida del Hijo del Hombre, además de decir de falsos maestros, falsos mesías. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con grande poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero todo ojo le verá. Toda criatura podrá ver al Señor. Toda criatura no podrá decir, no puede ser, no. Se manifestarán los juicios de Dios. Ese día será grande y terrible, porque vemos el acto de la salvación de los hijos de Dios, ser rescatados, y el juicio de Dios es un mismo evento. Marcos capítulo 13 se lo puede ver como un mismo evento, no eventos separados. Entonces vemos el arrebato de la iglesia, pero a la vez el juicio. Apocalipsis habla de ojos que lo ven. 1:7. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De quién están hablando? De Jerusalén. Harán lamentación. Debemos comprender esto. Ya Jesús no viene como el Cordero sufriente, sino va a venir como el juez supremo, que juzgará a las naciones con vara de hierro. Será un día glorioso para los hijos de Dios, pero terrible para todo aquello que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Jesús juzgará todo pecado, que todo pensamiento, hecho, palabra o omisión que haya hecho cada ser humano. Los creyentes serán juzgados para galardones, no para salvación, ya que ésta descansa en la obra de la redención del Calvario. Los que creyeron estarán ante el tribunal de Cristo. La Escritura nos habla claramente, Pablo lo explica en 2 Corintios 5, que habla que nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, que será un juicio para galardones. A veces no sabemos bien cuáles son los galardones, pero entendemos que serán recompensas por el servicio, a que algunos dice se les salvarán y les darán palmas. No sé si hoja de palma, le dan, bueno, gloria a Dios porque te salvaste. Y listo. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero sí también, verá que algunos, mirá, vamos a poner que sea una corona, mirá, tenemos esta corona con 25 diamantes para vos. Pero tu servicio fue tan desinteresado, bueno, toma la corona y te damos una de lata. Bueno, dale, pasá. Hermanos, entendamos que el tribunal de Cristo, donde se juzgará toda obra del Señor en nuestras vidas, porque nadie pasará sin el escrutinio del Señor. Todos compareceremos, pero fíjense lo que será. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la palabra que cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí no está en discusión la salvación de la persona, pero sí las obras que se han hecho. Dios por eso habla de buscar la excelencia. Y al buscar la excelencia estamos buscando que la persona busque al Señor y glorifique al Señor. Entonces nosotros debemos comprender estas verdades eternas que uno puede construir, pero a veces construye con heno y hojarasca. Construimos con cosas que no
sirven, perecederas, y no buscamos la excelencia espiritual. Entonces debemos ver esto. Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para la iglesia del Señor está el tribunal de Cristo. Pero ¿sabe lo que va a hacer, hermano, cuando estemos haciendo fila? Porque dice que será el gran día del juicio. No sé cuánto va a durar. No hay idea sobre eso. Pero lo que va a hacer es estar todas las personas sabiendo algo, que ante la palabra de Dios todos estamos desnudos. Nada se puede ocultar delante de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, quien mora en el creyente y escudriña lo más profundo de los pensamientos, estaremos ahí pensando en donde quizá algunos interpretan que se puede pasar la imagen de tu vida, a ver el currículum de vida de esta persona y mostrar todas las cosas. Imagínense, estar delante de todos los santos. Cada pecado tuyo te dice, bueno, fue redimido por Cristo, pero qué lástima, perdiste todo esto que teníamos porque fuiste negligente. Dice el Señor que en esa época enjugará toda lágrima, va a secar toda lágrima. Y muchos dicen, bueno, será porque llegamos a la salvación. No. También podemos ver que va a enjugar porque muchas personas se van a lamentar de lo que desperdiciaron por haber sido negligentes. Cada pecado que cometo, estoy haciendo una rebelión cósmica y anteponiendo mi voluntad a la voluntad de nuestro Creador. Cada tiempo que nosotros perdemos dando vuelta en la vida, procrastinando, no haciendo lo que tenemos que hacer, deshonramos a Dios, nos estanca, nos estabiliza y es tiempo que no vuelve y Dios nos va a pedir cuenta de ese tiempo. Entendamos, hermano. Por eso Pablo nos dice andar a la luz de la segunda venida. No es perder el tiempo. Pero no es, bueno, ahora depende de mi fuerza. No, siempre el Evangelio es Dios en mí. Vamos a utilizar la sabiduría de administrar el tiempo. Y el otro juicio será el juicio del gran trono blanco, donde ese juicio será sin misericordia, donde se dictaminará el castigo eterno para las personas. Y es eterno, y cuando dice eterno, es eterno. La Escritura habla de un castigo eterno, no es temporal o como algunos, no, es un aniquilacionismo. En un tiempo van a dejar de existir. Lo que es eterno, no se modifica. Lo que hayan rechazado a Dios y hayan rechazado a Cristo, tienen ese fin. Y es algo terrible, porque en aquel día todos imaginan a un Jesús bonito, viniendo casi que pidiendo permiso. Y bueno, ustedes si me dejan acá, por favor, dale lugar a Cristo en tu corazón, invítalo a vivir. Dale la oportunidad. Cuando venga en ese momento de esos ruegos, surgirá algo terrible. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 15 al 17, dice lo siguiente. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? A esta luz será el pronunciamiento de la sentencia y su inmediata ejecución, llevando a cabo el castigo a pecadores, la eliminación de la maldad y el comienzo de la consumación del reino de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. Y es bajo esta luz que Timoteo debe servir al Señor, en la expectativa de la venida del Señor y a la luz de los juicios que él debe predicar. Ay, ¿por qué le tengo que predicar? Digamos así, usted tiene un edificio que se está prendiendo fuego. ¿Y qué le va a decir a la gente? No, quédate ahí un ratito más, qué sé yo, de repente alguno va a venir, si querés bajar o no. Estás en tu libertad de elegir o no. ¿Qué le va a decir? Salí de ahí, tirate, vamos a buscar algo, pero escapá por tu vida. Esa es la urgencia que se debe predicar el Evangelio. Cristo viene. No será como lo muestran en el cine, que han puesto de todo como una película, decía Dejados Atrás, han dejado todo, hasta la Biblia dejaron atrás, porque han hecho algo sensacionalistas. Escuchan una guerra ahora y ya estamos, hay otros que ponen fecha.
Jesús dijo, el Padre en su sola potestad lo sabe, porque Jesús no tenía que decirlo al lugar. Vemos el segundo encabezado, esta sagrada misión, que le dice que predique la palabra. El Dios que habla, dice Peter Adam, es el Dios que actúa a través de su palabra. La verdadera predicación, dice Albert Mohler, comienza con esta confesión. Predicamos porque Dios ha hablado. Ya habiéndole mostrado el origen y la autoridad de las Escrituras, la inspiración divina, mostrándole ese tenor, y a la luz de los juicios venideros, en esta creación, la humanidad debía escuchar el mensaje de redención, el Evangelio de Dios. Hay un total de 5 imperativos, pero el primero es la sustancia del ministerio de Timoteo, que prediques. Esto es proclamar el edicto del rey. No son charlas terapéuticas, morales, consejos de superación personal. No es actuar como un coach ontológico, como llaman algunos hoy en día. No es ser un simple motivador. Va mucho más allá, es ser un heraldo de Dios. Es decir, con la autoridad divina y con la unción que Él nos envía, decir con esa autoridad, así dice el Señor. El heraldo del rey no les platicaba y daba charlas, sino que promulgaba el edicto del rey. He aquí el rey dice y ordena esto. Punto. No cuestionaba, no sugería, dice, el rey está ordenando esto, así que esto es lo que tiene que hacer el pueblo. Y eso es lo que debe hacer un predicador cristiano, hablar con esa autoridad y con esa convicción. Para hacer esto, no es solo poseer conocimiento, sino ser poseído por una profunda y firmes convicciones. Ya que en este mundo rechaza a Dios naturalmente, es un trabajo arduo y debe ser hecho con fe, perseverancia, diciendo, como dice un autor, una definición popular de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Esa es la definición de locura. Hacer lo mismo esperando resultados distintos. Predicar la palabra fielmente durante años requiere un llamado del cielo o estar mal de la cabeza. Porque es predicar domingo a domingo. Domingo a domingo exponer las Escrituras por las Escrituras. Dejar que Dios, el Espíritu Santo, obre en los corazones a través de exponer las Escrituras, a través de exponer el Evangelio, no utilizar técnicas de manipulación, no desplazar el tenor y la altura de la autoridad de la palabra de Dios, ser gobernado por esta convicción de predicar en fe. No esperando resultados, sino creyendo en el Dios que inspiró esta palabra y predicarla con anhelo, predicarla con fervor, predicarla con amor, creyendo de que Dios es el que inspiró la palabra y Dios es el que va a hacer los resultados, los cambios en los corazones. Cuando la palabra del Señor es expuesta fielmente, es Cristo quien habla al corazón de sus ovejas. Cristo edifica la iglesia con la predicación domingo a domingo, nutriendo el cuerpo y añadiendo los que va salvando mediante la evangelización. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. ¿Y cómo creerán? Dice Pablo también, si nadie les predica. Lo único necesario para edificar a la iglesia es la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Este es el sincero por el cual el Espíritu Santo va formando a Cristo en los corazones, donde la verdad de Dios es implantada, esperando que el Señor haya hecho su obra y se pueda ver su fruto en su vida. Solo su palabra es útil. La iglesia no está para ser entretenida, sino instruida. Es lamentable, como dice el autor, ver cómo se destina la mayor parte de un culto en canciones, en entretenimiento basados en el show, en el individualismo colectivo, aunque sea una antítesis ese término, individualismo colectivo, porque la sociedad hoy es profundamente individualista. Y muchas veces se escuchan canciones centradas en el yo o mi experiencia, lo que yo quiero de Dios. Debemos entender que la alabanza es la respuesta del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios. Y casi nada a la predicación. Se convierten en simples charlas motivacionales y moralistas, en vez de proclamar las verdades eternas que dan esa vida abundante, que santifican, que salvan a los pecadores, que da fortaleza en medio de las pruebas, que agudiza la mente, ayuda a ser sabios, pero a la luz de la palabra del Señor.
Como escribió el salmista en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y que yo miraré las maravillas de tu ley. Y habla de instar, que instes. Esto sería como arremeter. Esto es estar en todo tiempo preparado para proclamar el mensaje. El predicador fiel, como dice John Stott, es el hombre entre dos mundos. Estás conectado al cielo, pero estás viviendo en la tierra. Estás entre dos mundos. Ah, bueno, pero eso para los pastores, eso no tiene que ver. Todo cristiano en realidad está entre dos mundos. Porque el nacido de nuevo, el que es creyente, ya está caminando en la eternidad. Ya tiene vida eterna. Dice aquel que tiene el Hijo, ya tiene vida eterna. No dice tendrá cuando se muera. Ya está caminando en la eternidad. Es miembro de esa realidad espiritual, de la iglesia espiritual, del cuerpo invisible de Cristo, los redimidos del Señor. Ya es una realidad en el creyente nacido de nuevo. Pero también mientras tenga vida en este cuerpo, tiene que predicar el Evangelio. No todos tienen el rol y el ministerio de pastorado, genial, pero todos debemos evangelizar. Hombres y mujeres. Y estar preparado en todo tiempo. Y en su corazón y vida debe estar a disposición de presentar el mensaje divino. No es ser inoportuno, sino aprovechar cualquier oportunidad de testificar al Señor. ¿Qué podría ser inoportuno? Un ejemplo, ¿no? Se ve puesto de moda una vez. Señor, ¿me podría decir la hora? Sí, es la hora de arrepentirte, creer en el Evangelio. Está bien, es la buena intención, pero te preguntó una hora. Eso ya es ser inoportuno, ¿no? Pero sí ver cualquier hueco en una conversación, esperando la cola en el banco, en un negocio, testificar del Señor, hablándole a personas. Es un buen momento que se puede aprovechar, ¿para qué? Para orar. Se puede hacer ese evangelismo relacional, por ahí formar relación primero. Una petición de oración. Y después con el tiempo, che, ¿cómo te fue en esto? Y empezar una relación y llevar a Cristo. Y predicar el Evangelio. No es el pasar el milagrero y a ver, juntamos todos los milagros y después te contamos. No. El propósito es evangelizar. Pero formar relaciones. O por ahí decir, bueno, mirá, lo ves así luchado, que yo, bueno, mirá, vamos a charlar. Ofrecer tu casa, ofrecer tu lugar. Te voy a visitar. Es entender esto. Y también habla que es redarguir. Redarguye. Es presentar como un contraargumento. Es poner en evidencia, es tratar de convencer mediante argumentos o contraargumentar. Es la obra de convencimiento, que esta obviamente es producida por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Mediante la exposición de las Escrituras. La palabra de Dios es eficaz. O sea, hace lo que tiene que hacer. Y es como espada de doble filo, que separa los pensamientos y las intenciones del corazón, ante la cual estamos desnudos, dice Hebreos capítulo 12. Entonces debemos entender que uno debe exponer la palabra, el que convence es el Espíritu Santo, obviamente, pero uno debe exponer la palabra de Dios. Y dice reprender. Reprende. Esto es reconvenir, es reñir, encargar o reprender, todo según la palabra de Dios. A veces es necesario, por amor al Señor y a la Iglesia, practicar inclusive la disciplina eclesiástica y denunciar el pecado, el error, la falsedad, etc. Como dice Judas, es necesario contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y también habla de exhortar, exhorta. Tiene que ver con alentar, confrontar, animar, es confortar al hermano. No es la expresión justiciera que solo señala el pecado, es consuelo al pecador mostrándole la gracia. Por ejemplo, pecaste, bueno, 1 Juan 1:9, ¿qué nos dice? De que si confesamos los pecados unos a otros, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Hay perdón en Dios. Si yo pequé, soy cristiano, pero yo pequé, hay perdón en Dios. Claro que hay perdón. Llevándolo a las Escrituras. Pero esta exhortación debe contar con dos elementos fundamentales, porque se debe exhortar, pero a la manera de Dios,
mostrando el carácter de Cristo. Primero dice con toda paciencia, no dice con algo, más o menos, toda paciencia. Esto tiene que ver con ánimo largo. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, que es una persona de carácter que no se desanima, que no sucumbe ante la adversidad. Es alguien que se muestra tolerante y paciente para con los que necesitan. Debemos estar vestidos de paciencia, nos habla la Escritura. Mostrarse tolerante y amable con quien es enseñado la palabra de Dios. Muchas veces se quiere corregir desde la ira y eso solo agrega más daño y no hay efecto espiritual deseado, o sea, la edificación del discípulo, que sabemos que es un hermano, no el enemigo. La capacidad de un hombre espiritual no se mide por la capacidad de reprender, sino la capacidad de restaurar. Pablo lo explica en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno ha hallado en alguna falta a ustedes que son espirituales, destrúyanlo. Échanle patada, que dice, restáuranle. Ustedes que son espirituales, restaurarle. Es un hermano que pecó, pero es un hermano, no es el enemigo. No es un falso maestro que quiere engañar y por motivos deshonestos sacar ganancia a la iglesia, o es una persona inmoral que no se quiere arrepentir. Esta persona es un hermano. Ayúdalo. Ese fruto del Evangelio. Por eso hablamos el fin de semana pasado, ¿se acuerdan? El discipulado es mi corazón ligado al otro. Mi corazón comprometido con el corazón del otro. Esa es la esencia del Evangelio. Fruto del Evangelio. ¿Y qué dice? Una de las cosas. Esto decía Pérez Millos. Y habla de indoctrina. Se puede exhortar con toda paciencia y doctrina. Todo el Sermón del Monte, capítulo 5 a capítulo 7 de Mateo, es el Sermón del Monte. Jesús está dando doctrina. Está dando la identidad de los que ya son miembros del reino de los cielos. Jesús habla del reino y lo que implicaba ser miembro del reino. No se puede leer, algunos leen, bueno, si yo me porto bien, voy a ser miembro del reino. Si yo amo, si perdono, si no adultero, no está hablando, Jesús no habla de eso. Jesús habla de la identidad de los que ya son hijos del reino. Está dando doctrina. Cualquier exhortación que no descanse en las Escrituras no es correcta ni espiritual. Se puede argumentar con razones naturales o morales, humanas, pero esto solo va a endurecer y turbar el corazón de la persona en cuanto a la comprensión del Evangelio y la vida cristiana. Se puede caer en el legalismo o antinomianismo. ¿Qué quiere decir esto? Legalista es aquel, no, vos tenés que cumplir esto, tenés que vestir de esta manera, tenés que tomar esto, dejar de comer esto, tenés que mover de tal manera, hablar de tal manera, congregarte, leer, orar, cantar y todo lo que uno tiene que hacer, también haciendo un moralismo religioso. Y el Evangelio no es eso. Y el otro es la otra cara de la misma moneda. Porque el legalista es aquel que piensa que por apretar los botones indicados puede acercar el favor de Dios. El antinomianismo ve su condición, ve su capacidad grande de pecar y de no poder creer en la obra que el Señor puede hacer. Y dice, no, esto no, yo creo que Dios es Dios de toda gracia, y yo tengo que vivir así, total que Dios me cambie. Si me quiere cambiar, bueno, que me cambie, como si fuera un acto mágico. Y la santificación es una obra en dependencia del Señor. El Evangelio no es yo tengo que hacer estas obras para llegar. Y tampoco es, bueno, no hago nada porque total si Dios no lo hace. No, esas son dos caras de la misma moneda. Ninguno de los dos. El legalista o el antiley, antinomia es antiley. El antiley, ninguno de los dos tiene fe y ninguno de los dos cree que Dios puede cambiar sus vidas. O sea, la incredulidad. Uno se acerca de una manera, otro de otra. ¿Cuál es el tema de esto? El Evangelio es Dios en mí.
Toda virtud que surja de mi corazón, toda obra buena surge del poder libertador que Dios me dio a través del Evangelio. Hay fruto de salvación, pero ¿de dónde surge? Es Dios obrando en nosotros. Pero ¿cómo debemos corregir? A través de las Escrituras. ¿Cómo se debe enseñar? A través de las Escrituras. Una cosa horrible pasa, estás contando un problema, ¿y a mí? Ya está, la otra persona no te quiere hablar más. Porque si vos supieras lo que me pasó, siempre vos sos superior. Siempre vos son personas a veces que les encanta escucharse a sí mismos. Pero nadie da fruto, yo estoy enseñando y quiero predicar o quiero enseñar y no me escuchan. Y bueno, escuchá al otro, no te escuches a vos. Siempre son superiores lo que pasaste. Deja que la otra persona hable. A través de lo que te va diciendo, Dios te puede dar luz que es lo que debe enseñar y hablar. Pero debe enseñar doctrina. Porque a mí me parece que esto no es así. O aconseja según la experiencia. Un consejo espiritual sano, esa debe surgir de la Escritura. Es el favor divino que Dios nos otorgó en Cristo. Es el poder del Espíritu Santo. Dice John Stott, el ministerio pastoral es esencialmente un ministerio de enseñanza. Lo que explica el porqué de los candidatos deben ser ortodoxos en su propia fe y tener una aptitud para enseñar. Hay una necesidad creciente, especialmente a medida que avanza el proceso de la urbanización, el desarrollar una predicación sistemática expositiva, o sea, proclamar la palabra con toda enseñanza. Esto es precisamente lo que Pablo hizo en Éfeso y de lo cual Timoteo fue testigo. Por un plazo de aproximadamente 3 años, había persistido en enseñarles todo el consejo de Dios, lo que hizo públicamente y por las casas. Ahora Timoteo debe hacer lo mismo. ¿Qué nos aplica a nosotros esto? Como hijos de Dios, todos estamos llamados a vivir a la luz de la segunda venida de Cristo y la expectativa de los juicios venideros. Por esta causa debemos predicar el Evangelio, aún sabiendo que su venida está cada día más cerca. Otra aplicación. ¿Estás viviendo la expectativa de esa manifestación gloriosa de Cristo? Te pregunto. ¿Llena tu corazón la esperanza de la manifestación del reino consumado en nuestro Señor y Salvador? ¿Qué te produce la idea que en un tiempo vendrán juicios de Dios sobre toda la tierra y sus moradores? ¿Qué te produce? Si nada te importa o crees que esto es un cuento para tener miedo, es momento que te examines tu vida y veas si estás en la verdad de la salvación de Dios. Si nada de esto afecta, o te han predicado un Cristo equivocado. Cristo, Dios es un Dios de amor, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y por causa de su justa indignación contra el pecado no puede quedar impune y pecadores no quedarán impunes. El Evangelio es la única puerta de escapatoria. Podemos decir como reformados, sí, la elección soberana, eso no te corresponde saber a vos. Uno no sabe quién es escogido y quién no. Uno debe predicar a todos lados, a diestra y siniestra, las 24 horas del día. Dios es el que salva. Es decir, como dice uno, que la iglesia vaya a predicar y a buscar a los perdidos y deja que Dios salve a sus escogidos. Es la voluntad de Dios que prediquemos. ¿Cómo creerán aquellos que son salvados por Dios si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie les envía? Por eso dice, hermosos son los pies de los que llevan la paz. Todo ministerio cristiano debe ser desarrollado a la luz de estos juicios, donde se establecerá su reino, cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes los santos salvados por el Cordero alabarán a Dios por su justicia perfecta, santa y pura. El servicio debe ser hecho con convicción y amor agradecido a Dios por su salvación, queriendo proclamar el Evangelio a toda criatura para que huyan de la ira de Dios que se avecina. No todos son pastores, pero sí todos deben evangelizar. Todo creyente debe vivir bajo esta realidad. A causa del juicio venidero se debe predicar del regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo.
pero a través del arrepentimiento y la fe, que solo es la única fórmula de entrar en Él. Y si hoy te encontrás por ahí en tu corazón que estás sin Cristo, no dejes pasar este día. Cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Él puede salvar tu vida y darte vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo ruego que tú te glorifiques y que bendigas, Señor Dios mío, este tiempo en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Alabará a la iglesia un día dando tu justicia, viendo que tú ejecutas tus santos juicios, tu santa y justa ira contra los pecadores y contra el pecado, pero has derramado, Señor, tu gracia en Cristo. Señor, glorificate en medio de tu pueblo, que podamos vivir a la luz de esta verdad, Señor Dios mío, pero que podamos hacerlo no por el miedo al juicio, sino, Dios mío, con fervor, por amor a ti, tomando aliento a nuestras almas, que un día esta realidad cambiará, Señor, donde tú darás justa retribución, Señor, a aquellos también que han traído sufrimiento a tu pueblo. Señor Dios mío, gracias te damos, en el nombre bendito de Jesús. Amén.